olvidémonos de los políticos, no podemos confiar en ellos. Nos han traicionado, nos han decepcionado, le han robado al país, están haciendo cola para ir presos. Ellos no son la solución para los problemas del Perú. La solución para los problemas del Perú los tiene la propia sociedad, que está esperando respuestas. Y si no, pregúntenle a la gente en Piura. El día de ayer hemos tenido una entrevista que considero relevante para el momento que el país vive. Miguel Vega Alvear, que fue un hombre muy importante en la fundación del Movimiento Libertad y en el diseño de una serie de propuestas que más adelante Alberto Fujimori, que había dicho que no iba a hacer lo que proponía el Movimiento Libertad, terminó haciendo y mal, pese a haberlas hecho mal, trajo resultados positivos para el país. Es decir, que si algo tiene que reivindicar como mérito Alberto Fujimori y sus seguidores en términos económicos fue el haber tomado parte de ideas ajenas para aplicarlas en el Perú. Porque la apertura de la economía, la liberalización de la economía, la promoción de la inversión privada eran propuestas del Movimiento Libertad. El poner al país en su realidad y dejar de vivir de la ilusión populista y de la emisión y vivir asfixiados por la hiperinflación, tenían que terminar, y eso iba a suponer pasar y atravesar un desierto que iba a ser doloroso para los peruanos, pero al final de ese camino lo que íbamos a tener era vivir realmente lo que teníamos en nuestras manos como país, y tener por lo menos estabilidad y la confianza de que las cosas van a tener un precio hoy y el mismo mañana. Sin embargo, las cosas se hicieron mal, porque no se trataba solo de liberar la economía y de atraer la inversión extranjera. Se trataba de hacer una inversión importante y se trataba de proponerse como objetivos una profunda reforma del aparato del Estado que habíamos heredado del régimen de Velasco y Morales Bermúdez, donde el Estado se había apropiado de todo y donde, si bien durante el gobierno de Velasco se habían propuesto como tareas, objetivos nacionales que eran indispensables de ser realizadas, se hicieron tan mal que los perjuicios fueron enormes. Por ejemplo, se hizo una reforma agraria durante el gobierno de Velasco. Y esta reforma agraria que le prometió a los campesinos liberarlo de la pobreza, los empobreció aún más. Y la gente tuvo que salir del campo, y el proceso de modificación poblacional en el Perú, porque la mayoría de la gente vivía en el campo antes y ahora la mayoría de la gente vive en las ciudades, tiene que ver no solo con la violencia de Sendero Luminoso que vivimos luego, sino con el fracaso de la reforma agraria como propuesta en los términos en que se planteó, porque era necesaria una reforma agraria. El propio Belaúnde la había prometido en su primer gobierno y no la hizo, o no la hizo como debía hacerse. Entonces esto lo que provocó es que la gente se espantara del campo. ¿Por qué? Porque no había asesoría técnica, porque no había acceso al crédito, porque no había posibilidad de modernizar la economía agrícola, y eso lo que produjo fue un tremendo desastre. Pero junto con eso hubo la estatización de prácticamente toda la economía, o de gran parte de ella, y teníamos gigantescas empresas públicas atravesadas por lo mismo que nos afecta ahora en la administración del Estado, la ineficiencia y la corrupción. Entonces había que, por supuesto, producir un proceso de privatización de parte de la economía, pero había otra parte que no debía ser privatizada, y la privatización debería ser respetando ciertos parámetros de corrección. Las plantas pesqueras se regalaron en el Perú, se vendieron a unos precios que dan risa. O no sé, para no llorar hay que reírse. O se privatizó o se permitió el desmantelamiento de Natru Perú, que era la empresa de transporte municipal que daba un extraordinario servicio a la ciudad y donde había evidentemente ineficiencias y corrupción que debían ser corregidas, pero no se debió perder ese servicio que era eficiente y necesario para la ciudad.
y se cambió el sistema de Natru, que era un sistema articulado, ordenado, decente, respetuoso del derecho del consumidor, en este caso de los pasajeros, por el desmadre, ¿no?, de las combis asesinas. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. El Movimiento Libertad significó un esfuerzo extraordinario que además tuvo un origen en la protesta contra la pretensión de Alan García en su primer gobierno de estatizar la banca, que era como el regreso al velasquismo, del cual en realidad debíamos salir. Y la verdad, si uno se pone a pensar, ni el segundo gobierno de Belaúnde, ni el primer gobierno de Alan García nos sacaron realmente de la herencia velasquista y no propusieron de una manera consistente un nuevo proyecto para el país. Y el Movimiento Libertad, ¿qué significó? Yo no soy una persona liberal, pero considero que ese movimiento tuvo un gran mérito, que fue el reunir alrededor de un gran proyecto nacional a mucha gente que tenía características en común. Nunca habían hecho política antes, la inmensa mayoría de ellos. Todos venían de experiencias exitosas en el mundo empresarial, en el mundo profesional, en el mundo académico. Todos ellos tenían ideas sobre lo que había que hacer en el Perú y estaban dispuestos a comprometerse para cambiar el Perú. Y se formó un movimiento que terminó siendo alternativo a los partidos políticos. El Movimiento Libertad, según las encuestas, iba a barrer en las elecciones. Y no barrió en las elecciones porque cometió errores gravísimos, gravísimos. Aliarse con Acción Popular y con el Partido Popular Cristiano, que era de lo que la gente quería salir. La gente quería algo nuevo, la gente quería liberarse de los políticos que nos habían puesto en la situación en la que estábamos. Porque si Velasco existió fue por el fracaso de los partidos políticos, por su incapacidad de resolver los problemas de la sociedad. Y aliarse con estos partidos que representaban el pasado fue un error que pagó el Movimiento Libertad, perdiendo las elecciones. Entonces yo creo que estamos en un momento donde lo que hemos tenido es que parte de esas ideas que se generaron en ese momento, que fue decisivo para la vida nacional, se aplicaron y tuvieron resultados positivos, pero no se hizo otras cosas que había que hacer, como la que he señalado. La reforma profunda del aparato del Estado, tener un aparato eficiente del Estado. Hay algo de lo que se habla poco. Cuando entró Fujimori había no sé cuántos, 1 millón y tantos de empleados públicos. Cuando se fue habían igual o más. La diferencia es que los que encontró eran productivos, porque trabajaban en industrias, en fábricas. Los que dejó eran burócratas. Entonces no se produjo una reforma del aparato del Estado. El Estado no era una máquina eficiente para resolver los problemas de la sociedad, para planificar el desarrollo de la sociedad. La educación, que era una clave, o sea, tú no puedes convertirte en un país del primer mundo si no inviertes en educación, y no fue una prioridad la educación en todas estas décadas. Y así como eso puedo seguir enumerando los errores. Hubo un error en no entender que el Estado tiene un papel primordial en este momento de nuestra historia. No podemos prescindir de él, lo necesitamos, pero lo necesitamos afiatado, eficiente y libre de corrupción, cumpliendo las tareas básicas de seguridad, de darnos una justicia que merezca el nombre, de promover la educación pública gratuita al alcance de todos para equilibrar realmente la sociedad y ser realmente democráticos, dar un servicio de salud adecuado, no solamente pensando en términos de derechos humanos, del derecho al acceso a la salud, sino el de hacer una sociedad eficiente en términos productivos. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos tenido? Que todos los que han venido después se han acuchillado por tomar el control del aparato del Estado y administrar y gestionar lo que heredaron. No han inventado nada nuevo, no han propuesto nada nuevo, no han corregido nada de lo que estaba mal. Y lo único que han hecho es se han colgado de aquello que funcionaba, que era que venía la inversión, que la economía crecía. No han resuelto, o sea, cuando hablamos de tener 150.000 millones de déficit en infraestructura educativa, esa es una responsabilidad de todos los que han gestionado el aparato del Estado estas últimas 3 décadas. Porque es imposible llegar a esa cifra sin tener en cuenta simultáneamente que hay quienes son responsables de que el dinero no se invirtiera en el momento que debía invertirse en educación.
Entonces, hoy ha llegado el momento en que tenemos que detenernos y corregir todo lo que hemos hecho mal, rescatar todo lo que se hizo de bien, olvidarnos de las ideologías que nos han hecho un daño espantoso, olvidarnos de los odios, olvidarnos de las diferencias entre peruanos y discutir cuáles son los problemas pendientes de solución para la sociedad peruana, pero sobre todo discutir de las enormes posibilidades que el día de ayer sentado acá nos ha casi gritado Miguel Vega Alvear. No es solo que tenemos el litio y el cobre que el mundo necesita desesperadamente por los próximos 30 años, porque dentro de 30 años ya seguramente no se van a necesitar, se necesita ahora litio y cobre. Y si no sacamos ahora el litio y el cobre, estamos perdidos o vamos a perder la oportunidad. Pero esto no lo podemos hacer si no tenemos un propio plan como país. Entonces tenemos que resolver esto que es fundamental, pero además Miguel Vega Alvear nos ha recordado el día de ayer que la economía mundial ya no se realiza en el hemisferio norte. La economía, el 70% del comercio mundial se realiza en la zona del denominado Asia-Pacífico. Y nosotros tenemos una posición privilegiada, no solo porque tenemos litio y cobre que el mundo necesita, sino por nuestra ubicación geográfica. Podemos ser el puente que conecte este lado del mundo con el otro. Es decir, nuestra oportunidad es extraordinaria si hacemos las cosas adecuadamente. Entonces, yo desde aquí, porque creo que cada uno tiene que hacer lo que esté en sus manos para ayudar a enderezar las cosas en el Perú, yo convoco a toda la gente de las organizaciones empresariales, de los colegios profesionales, de las facultades universitarias, de las agrupaciones empresariales y sociales de todo tipo, a ponerse en movimiento, a generar propuestas, a pelear porque sus propuestas sean escuchadas y a agruparse para crear un movimiento que sea capaz de hacer lo que los políticos no han hecho en los últimos 30 años, que es transformar este país. Yo creo que esa es la tarea del momento, eso es absolutamente posible. Olvidémonos de los políticos, no podemos confiar en ellos. Nos han traicionado, nos han decepcionado, le han robado al país, están haciendo cola para ir presos. Ellos no son la solución para los problemas del Perú. La solución para los problemas del Perú los tiene la propia sociedad que está esperando respuestas. Y si no, pregúntenle a la gente en Piura, que hace décadas tiene propuestas sobre lo que hay que hacer para protegerse de los ataques de la naturaleza y que no se hace nada única y exclusivamente porque no se escucha a la sociedad y porque los políticos viven de espaldas a las necesidades y los problemas de los ciudadanos. Yo creo que vivimos un momento decisivo. Y si algo podemos hacer desde acá para ayudar a que las cosas cambien, lo vamos a hacer. Y esta secuencia que hemos abierto, Plan para el Perú, tiene ese objetivo y no nos vamos a rendir en ese objetivo. En abrir el espacio para escucharnos, para recibir las propuestas de todos los que tengan algo que decir sobre cómo cambiar este país.